La otra parte, que corresponde a las partes blandas, la hacen los cirujanos, ¿bien? Por ejemplo, el hombro, una de su importancia clínica, es una zona de tránsito de grandes vasos y estructuras nerviosas también muy importantes, como el plexo braquial. En el caso de los vasos, tenemos la arteria axilar y la vena axilar, ¿bien? Entonces el hombro es un área bastante amplia, ¿no? Bastante grande, no solamente es la zona articular, sino es pues esa unión entre la raíz del miembro superior y el tórax y el cuello, o sea, la raíz del cuello. Entonces, transitada por estructuras importantes que pueden comprometer la vida en el caso de lesionar alguna de ellas, sobre todo con respecto a la parte vascular, ¿no? Una lesión de la arteria axilar, una arteria pues, de un diámetro importante, puede sangrar pacientes si la lesión es grande y no se resuelve a tiempo. La vena axilar también es una vena de gran calibre. Entonces, en las películas ustedes ven, por ejemplo, que dicen, oye, le dieron una herida, se recibió una herida por arma de fuego, le dieron un tiro en el hombro, o sea, se salvó porque le dieron en el hombro, ¿ok? Claro, se salvó porque le dieron en el hombro porque quizá le dieron fue en la región externa del hombro, donde está la articulación, ¿bien? Donde no hay estructuras como la arteria axilar y la vena axilar, pero si le dan en la arteria axilar o la vena axilar, el paciente puede morir tranquilamente, o la lesión puede entrar al tórax también. O sea, para que tengan una idea, que el hombro pues no es tan inocuo tampoco. No solamente se aplica a la parte articular, sino también los elementos blandos que se ubican ahí, que son importantes, como los vasos axilares. ¿Bien? Eso lo vamos a ir describiendo poco a poco en la clase. ¿Ok? Bien. Entonces, ok, vamos a continuar. Vamos a hablar entonces de los segmentos del miembro superior. Los miembros se dividen en segmentos y cada segmento se divide en regiones. ¿Ok? De modo que el segmento hombro es el segmento inicial del miembro superior, siempre cuando hablamos de proximal a distal, ¿no? Que es como vamos a ir escribiendo cada uno de estos segmentos. Entonces, un área grandota topográfica, bien, bien limitada, y que dentro de ella van a existir unas regiones, bien. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos que hemos dividido al miembro superior en 6 segmentos. Cuando ustedes hablan de los segmentos del miembro superior desde el punto de vista osteoarticular, hablamos de hombro, brazo, antebrazo y mano, que eso es fue lo que aprendieron en primaria y secundaria, me imagino. Esa es la idea que tiene uno de cómo se divide el miembro superior. Hombro, brazo, antebrazo y mano. ¿Bien? Cuando hablamos de segmentos topográficos, incluyendo las partes blandas que rellenan todas estas áreas, vamos a dividirlo en 6 segmentos. Entonces, seguimos hablando de hombro, luego brazo, luego el codo, antebrazo, muñeca y mano. Entonces, vamos a integrar 2 segmentos más que son el codo y la muñeca, por la importancia funcional que tienen estas articulaciones. ¿Bien? Son áreas articulares, áreas que se deben estudiar pues aparte por la importancia que tienen desde el punto de vista clínico, estas regiones funcionales pues articulares. ¿Bien? Entonces así lo vamos a estudiar. Entonces los primeros 2 segmentos del miembro superior que vamos a estudiar nosotros en esta clase va a ser hombro y brazo. ¿Bien? ¿Okay? Entonces el hombro lo vamos a dividir en tres regiones y el brazo, pues, va a estar dividido en dos regiones. Así lo va a encontrar en los diferentes libros de anatomía clásica, anatomía topográfica, ¿bien? Ok. Entonces, cada una de esas áreas, de esas regiones, tienen sus límites. Bien. Entonces, el hombro, vamos a tener 3 regiones. Una región anterior, conocida como región axilar, porque ahí se encuentra un área conocida como pirámide axilar, por su forma geográfica que tiene cuando el miembro está en separación o abducción. Eso es la región anterior o región axilar. ¿Bien? Es una de las más importantes porque ahí se concentran las estructuras nobles, vasculonerviosas, que tienen que ver con todo el miembro superior. ¿Bien? Entonces tenemos una otra región, que es la región externa del hombro, porque se ubica topográficamente, pues, desde el punto de vista de la anatomía, de la posición anatómica hacia la parte externa o lateral. ¿Bien? Es la región deltoidea, y se llama así región deltoidea porque el elemento que le da forma es el músculo deltoides, ¿no? Entonces es un músculo grande, potente, que prácticamente llena el relieve lateral de esta región, ¿okay? De este segmento, perdón, y que tiene la particularidad que hacia la parte interna o medial van a estar las estructuras vasculonerviosas, las estructuras nobles que se pudiesen lesionar, y que la parte externa o lateral, en este músculo, pues está prácticamente libre de vasos y nervios importantes, solamente ramitas pequeñas, ¿no? O sea, los elementos vasculonerviosos están por dentro,
sea, en relación al húmero, muy cercana a la parte profunda de este músculo. Esa es la razón por la cual, y vamos a verlo luego, esta zona se toma para colocar inyecciones intramusculares de manera segura. O sea, que no vamos a lesionar una estructura importante cuando colocamos una inyección ahí. Y es la región clásica de colocar inyecciones, pues, la región deltoidea, que es la región externa del hombro. Además de eso, tenemos una región posterior conocida como región escapular. Esa región se llama así por la relación que guarda con la escápula, ¿no? Este hueso que forma parte de la cintura escapular y que está formada por todos los elementos blandos que se ubican por detrás de la escápula, o sea, en relación con la cara posterior de la escápula. ¿Recuerdan a la escápula? Un hueso plano en forma triangular que tiene una cara anterior cóncava, una cara posterior un tanto convexa, con una especie de estructura oblicua, conocida como espina, que divide esta región, o sea, donde divide esta cara posterior en dos fosas, ¿no? Una fosa supraespinosa e infraespinosa, eso se cuenta. Aquí podemos ir describiendo cada una de estas cosas. Cada vez que yo les hable algo mucho de eso, pues te lo voy a describir para que tengan la intención de que cómo se deben estudiar estos huesos, ¿no? Entonces tenemos dos fosas completamente desproporcionadas. Una representa un tercio de la superficie posterior y otra los dos tercios. Un tercio superior, la fosa supraespinosa, los dos tercios inferiores, pues corresponde a la fosa infraespinosa. Bien, entonces ya tenemos, en resumen, el hombro dividido en sus tres regiones: región anterior o axilar, región lateral externa o deltoidea y región escapular o posterior. Esas son las tres regiones que tiene el hombro, ¿ok? Así lo vamos a estudiar. Bueno, y en esta foto que ven ahí, pues vas viendo más o menos cómo se ubican esas zonas en relación al segmento, ¿no? Bien, si ven hacia la parte derecha y descendemos un poco hacia el brazo, vemos que hay dos líneas a nivel del codo, a nivel del pliegue del codo. El codo es todo un segmento que tiene dos regiones, una región anterior, una región posterior en relación a la articulación del codo que se ubica en la parte profunda. Entonces, hay un límite entre el brazo y el codo, que es una línea horizontal que pasa a dos traveses de dedos por encima del pliegue de flexión de este segmento, ¿ok? Entonces, hay una línea que delimita todo ahí. Así que bueno, para que eso lo vamos a ir describiendo cuando hablemos del brazo. Entonces, el hombro es ese segmento que une el miembro superior al tórax y al cuello, ¿bien? O la une al tronco, pues, ¿bien? Es una zona de tránsito de grandes vasos, de estructuras nerviosas importantes como el plexo braquial, que al final, pues, tienen como función nutrir al miembro superior completamente. La arteria axilar, que es continuación de la subclavia, va a tener como función llevarle nutrición y oxígeno a todas las células del miembro superior. ¿Ven? Las venas de retorno, al final, terminan yendo hacia el corazón, ¿verdad? Llevando una gran vena que se forma a nivel de la región axilar, que es la vena axilar, eso es el nombre, y que se continúa como la vena subclavia, ¿okay? Por fuera de la primera costilla, por dentro de la primera costilla, por dentro del borde externo de la primera costilla, y después su retorno hacia el corazón, ¿no? Ok, entonces eso hay que tenerlo claro también. Y el plexo braquial, por supuesto, que lleva inervación tanto motora como sensitiva al miembro superior. Lleva aferencias y eferencias, ¿no? Todos los músculos funcionan gracias a este plexo, a las ramas motoras que van a este plexo. Y la sensación, la parte propioceptiva, etcétera, tiene que ver con la inervación cutánea, tiene que ver con la sensación sensitiva, somática, voluntaria, que uno pues, es capaz de captarla en la corteza cerebral. Todo eso viaja a través de esos nervios aferentes que van a final de cuentas al plexo braquial. Y de ahí pues a los centros tanto medulares como corticales a nivel del cerebro, ¿ok? Entonces todo eso hay que ir entendiéndolo, ¿bien? Vamos a hablar ahora de la región deltoidea, que también la conocemos como la región externa del hombro, ¿no? Y se llama así, como les dije, porque la prominencia la forma este músculo, este potente músculo deltoides, ¿no? Ahí vemos una imagen, vemos la parte del esqueleto del tórax y vemos cubierto pues el esqueleto de la cintura escapular. La escápula pues cubierta con algunos músculos que se ubican en su cara posterior y el deltoide situado pues justamente en la parte lateral hacia arriba. Ven el músculo, el músculo trapecio, que es un músculo que también se fija en la escápula. Bien, ok. En esta otra
para mostrarle pues la forma, el nombre que le da, por la cual se le da el nombre a este músculo, la forma de delta mayúscula, de la letra griega delta mayúscula, ¿no? Es la forma triangular. Bien, aquí pues, como esta paciente que se toca el hombro, probablemente un dolor, desgarro ahí en lo, qué sé yo, en alguna de las estructuras musculares o tendinosas en relación con la articulación escapulohumeral, bien. Y esta otra es para que vean la zona de inyección, bien, justo por debajo de la zona del acromion, por debajo, unas cuatro dedos por debajo, uno toma ese pliegue muscular de la porción lateral de este músculo y puedes colocar una inyección de la manera más segura, porque ese músculo, aparte que es un músculo potente, un músculo grueso, ¿verdad? Las estructuras nobles, vasculonerviosas, se van a ubicar por la parte medial en relación al húmero. O sea que la parte externa prácticamente no tiene vasos o nervios importantes que se puedan lesionar a la hora de hacer una inyección intramuscular ahí, ¿ok? Esa es la razón por la cual colocamos inyecciones ahí. Bien. La región escapular, región posterior del hombro, aquí vemos un dibujo, una foto donde se ve las prominencias, los relieves que hacen los músculos a nivel de la piel, ¿okay? En la región posterior. O sea, yo les había dicho que la región escapular, pues son todas estas estructuras nobles, blandas, perdón, que se ubican, musculares, que se ubican en relación con la cara posterior de la escápula. ¿Bien? Y esta foto, una foto clásica aquí, es un corte sagital, ¿recuerdan? Que es un corte sagital. El término sagital viene de la palabra sagita, en griego, en latín, que significa flecha, ¿ok? Y tiene que ver con la sutura que une a los dos parietales a nivel del cráneo, ¿bien? Tiene una forma de flecha, donde el cuerpo de la flecha está dado por la línea entre los dos huesos parietales, ¿bien? Hacia adelante se ubicaría la parte anterior de esta flecha, y el bregma atrás, o sea, la unión entre el occipital y los parietales representaría la parte posterior de la flecha, ¿no? Entonces, claro, todo corte que es paralelo a este plano que divide el cuerpo en derecho e izquierdo, ¿verdad? Pasando por ahí, pues se llama también sagital. Entonces, esto es un corte parasagital, si se quiere, pero decimos sagital simplemente. Entonces, no tengo un señalador, porque esta acción que estoy tomando para dar la clase, pues no tiene un señalador, pero si pueden apreciar, tenemos un corte de la región axilar, o sea, el hombro en la parte de la región axilar. Vemos la escápula de un corte sagital también, la espina dividiendo en supraespinosa y infraespinosa los músculos que se ubican por encima y por debajo de ella, los músculos que se ubican por delante de la cara anterior de la escápula. Vemos hacia adelante la pared anterior de la axila, donde vemos el músculo pectoral mayor y pectoral menor, formando la pared anterior de esta misma. Vemos hacia abajo la base de la axila y hacia arriba, pues, la parte que corresponde al vértice. Ahí está un corte de la clavícula, bien, y una zona que corresponde también a la zona del vértice de la axila, que eso lo vamos a describir con calma luego. Lo demás, ven algo que está en amarillo, eso corresponde al tejido graso, que prácticamente rellena pues, la parte de ese espacio conocido como espacio axilar. Y entonces, espacio axilar, vamos a apreciar unos elementos blancos, ¿okay? Que corresponden a los troncos del plexo braquial, ¿no? En estos casos, a los troncos secundarios del plexo braquial, que van a residir dentro de la axila, ¿bien? Además de eso, vemos en rojo, y recuerden que eso es un convenio internacional, todo lo rojo aquí corresponde a arteria, y la parte azul corresponde a vena, ¿no? Entonces vemos la arteria axilar, prácticamente siendo envuelta por los troncos del plexo braquial, y además de eso, la vena axilar hacia abajo y hacia adelante, ¿bien? Por fuera del plexo. Y algunas ramas del plexo, que están en blanco, que van saliendo, pues, como ramas colaterales de este plexo en esa zona. Lo demás corresponde a ganglios linfáticos que llenan el hueco axilar, ¿bien? Ok. Entonces, este corte simplemente sirve para apreciar, pues, los elementos que están en la región posterior, la región, lo que se encuentra por detrás del cuerpo de la escápula, ¿no? O sea, la región escapular, que simplemente esa zona tiene poca importancia desde el punto de vista clínico, porque realmente lo que hay es músculo, pues, músculo y aponeurosis. Una herida a ese nivel, pues, no es tan grave como si fuese una herida dentro de la región axilar, o sea, en la región anterior del hombro, ¿ven? Entonces, sí podemos entender cómo una herida a nivel de la región axilar que se ubica por delante de la escápula, vamos a tener, oye, consecuencias graves, ¿no? De cualquier lesión ahí. Bien, entonces, la región anterior del hombro, vamos a tener ahí
la axila. Se cuenta de esta paciente aquí, se toca el hueco axilar, que como se llama eso ahí, se cuenta cómo el miembro superior está elevado, está en abducción máxima, ese movimiento se llama elevación. Entonces, y se puede tocar tranquilamente esa zona, que es como una especie de fosa, ¿ok? De hueco, de depresión, que se llama fosa axilar, pues. Es la base de la axila, ¿bien? En condiciones normales, esa fosa, pues después de los caracteres sexuales secundarios, está provista de pelos, ¿ok? Es común, pues es normal, tanto en hombres como en mujeres, ¿bien? Además de eso, pues aparecen una serie de glándulas que se desarrollan, que son glándulas sudoríparas, y que da un olor característico a esta zona, ¿ok? Y eso aparece cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios, ¿bien? Entonces, ahí vemos unos pliegues, el pliegue axilar anterior, que está dado por el borde externo del pectoral mayor, el pliegue axilar posterior, que está dado por el relieve del músculo dorsal ancho, ¿bien? Y hacia arriba, pues la zona de la fosa propiamente dicha. Aquí vemos lo que les acabo de decir, ¿bien? Y esa región se conoce como pirámide axilar, porque cuando el paciente, la persona está en abducción, o sea, el miembro, el brazo está en abducción, adopta más o menos esa forma, una pirámide cuadrangular que mira hacia arriba y hacia adentro, con una base que está hacia afuera, que corresponde a esa fosita que vemos provista de pelos ahí, ¿bien? Y que tiene un vértice truncado, una pirámide con vértice truncado, ¿no? Ese vértice lo vamos a conocer como el vértice de la axila. Y vamos a ir describiendo cada una de esas paredes en función de esa forma de pirámide cuadrangular que les acabo de mencionar, ¿bien? Ok. El brazo es la continuación, pues, de este segmento hombro, el segundo segmento del miembro superior. Entonces, tiene una forma más o menos cilíndrica, ¿verdad? Siempre debemos recordar que todas las estructuras que vamos a estudiar aquí en el superior tienen unos planos superficiales y profundos, que eso lo vieron cuando vieron conceptos fundamentales, que leyeron esa parte ahí, y vieron la clase de introductoria de anatomía y subdivisiones. Debemos estar claros qué corresponde a superficial y qué corresponde a profundo. ¿Qué elementos determinan lo profundo y lo superficial? O sea, que hay unas regiones supraponeuróticas y subaponeuróticas, ¿ok? Que los músculos están envueltos por una fascia, una especie de envoltura dada por un tejido conectivo denso y regular tipo colágeno, que es la fascia, ¿ok? Y esta fascia prácticamente mantiene en su sitio a esos músculos, de modo que no se desborden hacia la piel, sino que hay un plano que los limita, ¿no? Entonces, todo eso que se encuentra por dentro o profundo con respecto a esta fascia se llaman elementos subaponeuróticos, ¿ok? O profundo. Ahí tenemos los grandes vasos, las arterias, sus venas satélites, ¿ok? Las arterias, todas son de ese compartimiento profundo. Solamente llegan a la piel ramas perforantes, estas arterias principales, ¿ok? Para irrigar la piel tienen que atravesar esa fascia, ¿bien? Ramas perforantes que van a ir irrigando la piel y el subcutáneo. Entonces, por encima de ese plano pneumótico tendremos entonces el plano superficial, que corresponde al tejido graso, que se encuentra por debajo de la piel, que es el epitelio que tapiza todo. Y en ese espacio, que algunos pacientes pues tendrán mayor o menor en base a la cantidad de grasa que tengan o no, ¿okay? Van a estar los nervios superficiales, los nervios cutáneos, los nervios que van a inervar la piel, los que van a permitir que uno, si se pincha la piel, sienta el dolor ahí, ¿ok? Esos nervios van por ese espacio supraaponeurótico o superficial, ¿bien? No se pueden imaginar a los músculos ahí desnudos, ¿ok? En condiciones normales, esos músculos están tapizados por esa aponeurosis. La única manera de yo acceder quirúrgicamente a ellos es cortando la aponeurosis con un bisturí y poder abrir ese espacio y llegar a los músculos. No están desnudos ahí como ustedes lo ven en los libros, ¿ok? Tienen una aponeurosis que los tapiza, después de esa aponeurosis viene el plano superficial, donde aparte de esos nervios que les he mencionado, están también las venas de retorno, las venas superficiales, esas venas que se ingurgitan por debajo de la piel, corresponden a ese plano superficial, ellas no están por debajo de la aponeurosis. Esa es la razón por la cual las vemos tranquilamente cuando se ingurgitan, ¿bien? Y esa es la vena que se toman cuando hay que tomar vías venosas, pues. Uno está en el plano superficial siempre, ¿ok? Entonces, claro, es bueno siempre recordar estas cosas para que podamos entender las aplicaciones clínicas, ¿ok? Que esas estructuras, cada una está en un plano específico, ¿bien? Ok. Entonces, el brazo se divide
en dos regiones, una región braquial anterior y una región braquial posterior. ¿Qué elemento sirve para dividir esto? La diáfisis del húmero y unos tabiques que forman la aponeurosis profunda del brazo, que no es más que continuación de la misma poneurosis que viene del hombro. ¿Bien? Una cubierta completa de esos músculos. Entonces vamos a tener un tabique intermuscular interno o medial y un tabique intermuscular externo o lateral, ¿ok? Estos tabiques son unas especies, unas formaciones sagitales, o sea, hacia cada uno de los lados, que se continúan con la aponeurosis profunda, ¿bien? Son dependencias de esa aponeurosis profunda. De modo que la cara anterior, las caras anteriores de la diáfisis humeral y la cara posterior sirven como límites del húmero, sirven como límites de todo compartimiento, ¿ok? Entonces lo dividimos en región braquial anterior y región braquial posterior. Ahí vemos una foto, ¿okay? En esa foto vemos un corte transversal. Recuerden que esos cortes transversales corresponden, cuando hablamos de corte transversal, en este caso nos estamos refiriendo, en caso de un miembro, es un corte que es totalmente perpendicular al eje mayor del miembro, ¿ok? De modo que eso es un corte transversal, ¿bien? Justo allí. Entonces vemos al húmero, a la diáfisis húmera. Recuerden que el húmero es un hueso que sus 3/4 superiores tiene, si usted hace un corte transversal del hueso, de una forma triangular, ¿ok? El canal medular en el centro y una forma triangular. De modo que si tiene una forma triangular, la diáfisis del húmero tiene un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. De modo que quedan dos caras que miran hacia adelante. Una cara antero-interna y una cara antero-externa y una cara posterior. ¿Bien? La antero-externa y la antero-interna, si le quitamos el factor común que es anterior, nos va a quedar entonces una cara interna y una cara externa simplemente. Por eso en algunos libros ustedes simplemente ven cara externa y cara interna. Pero realmente son antero-externa y antero-interna porque las dos miran hacia adelante, ¿ok? La posterior sí es posterior en todos los libros. Pues. La cara posterior, simplemente cara posterior. Entonces recuerden eso, la forma que tiene la diáfisis humeral permite eso, pues. Permite un borde anterior, permite un borde interno y un borde externo, por el corte transversal que tiene una superficie triangular. Bien, ok. Entonces vemos cómo hacia la cara posterior, pues, y los tabiques internos y externos separan completamente ese compartimento. De modo que en el compartimento posterior, región posterior del brazo, vamos a tener un solo músculo, que es el tríceps braquial, y un solo nervio importante, que es el nervio radial. Bien, que es el nervio que van adelante, tienen que recordar toda la vida, es el nervio de los elementos extensores del miembro superior. Todo lo que tiene que ver con el componente extensor funcional del punto embrionario tiene que ver con el nervio radial. Si uno se lesiona el nervio radial, la parte motora que deja de funcionar en el miembro superior es la parte extensora, ¿ok? Luego tenemos el compartimiento anterior, limitado también por la diáfisis humeral, el tabique intermuscular interno y externo, que ahí se ve claramente, ¿ok? Y vemos una serie de músculos que están ahí. Ahí sí hay tres músculos de superficie a profundidad. Vamos a tener el bíceps braquial, vamos a tener el braquial, o braquial anterior, como se conoce en otros libros, ¿verdad? Sobre todo más viejos, porque antes se le llamaba braquial posterior al tríceps. Entonces quedó en desuso hablar de braquial posterior y sigue usándose el braquial anterior para el braquial. Por eso en algunos libros simplemente dicen braquial. ¿Bien? Otro dice braquial anterior porque existía el braquial posterior que era el tríceps. ¿Bien? El tríceps braquial, ya no se le dice braquial posterior, simplemente tríceps braquial. ¿Bien? Entonces tenemos al músculo bicebraquial, que es el componente más superficial. Luego tenemos el braquial, que prácticamente rellena pues, los 3/4 superiores de la cara anterointerna y anterointerna y anteroexterna de la diáfisis humeral. Y el otro, que está un pelín más arriba y hacia la parte más medial, hacia la cara medial y superior de la diáfisis humeral, que es el coracobraquial. ¿Okay? Estos tres músculos forman el compartimiento anterior del brazo. Y recuerden esto, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista embrionario, el nervio motor del compartimento anterior es el nervio musculocutáneo, ¿ok? Es un nervio que se llama así porque tiene un componente superficial cutáneo, sensitivo, y una parte motora proximal que se encarga de dar inervación a cada uno de estos músculos compartimento anterior. Entonces, el compartimento anterior tiene una sola inervación motora. El nervio se llama nervio musculocutáneo, rama del tronco secundario externo del plexo braquial. Eso vamos a escribir con calma luego.
Y el tríceps braquial atrás está elevado por el nervio radial, que es el nervio del compartimento posterior y es el nervio encargado del componente extensor del miembro superior. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a hablar ahora de los músculos del hombro. Bien. Vamos a dividirlo en extrínsecos e intrínsecos. ¿Ok? Se cuenta que hay muchos músculos que cumplen funciones simplemente de estabilización, ¿bien? A nivel del hombro. Y hay unos músculos que cumplen las funciones específicas de mover la articulación escapulohumeral o articulación del hombro, ¿bien? La articulación escapulohumeral se mueve gracias a unos músculos que son propios del hombro, se llaman músculos intrínsecos, por eso intrínseco, esa palabra intrínseco o propios. Y los otros tienen que ver con el miembro superior, pero ellos simplemente son músculos estabilizadores. Porque recuerde que la cintura escapular se mantiene en su sitio prácticamente gracias a sus músculos. Se cuenta, la cintura escapular forma la clavícula y la escápula, que queda como libre ahí, ¿no? Bailando en la zona, pues en la parte externa del tronco, simplemente unida por la parte proximal de la clavícula. Esta es una articulación sumamente inestable, muy inestable. La única manera de mantenerse y cumplir su función es la enorme cantidad de músculos que se fijan ahí en la escápula. ¿Bien? Y dése cuenta que en la escápula se fijan de unos 15 a 17 músculos. Suficiente, muchos músculos. 15 a 17 músculos se fijan en la escápula. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, estos músculos extrínsecos los vamos a dividir en tóracoapendiculares posteriores, que esto lo dividen superficiales y profundos. ¿Ok? Entonces, estos tóracoapendiculares posteriores superficiales, y ese término tóracoapendiculares se refiere a los elementos óseos. Tóraco, porque viene del tronco, del tórax, ¿ok? En algún punto se van a insertar, se van a originar, perdón, a nivel de la columna vertebral o de las costillas, o sea, en el tronco, pues. Apendicular se refiere a el esqueleto apendicular. Entonces, vamos a recordar algo de conceptos fundamentales. ¿Cómo se divide el esqueleto? El esqueleto humano se divide, o el esqueleto de cualquier animal, por supuesto, se va a dividir en un esqueleto apendicular, primero un esqueleto axial y luego un esqueleto apendicular. El esqueleto axial, el término axial viene de eje, axis, eje, ¿ok? Axial, en latín, eje. Es el esqueleto que forma el eje del cuerpo, ¿bien? Ahí vamos a tener entonces el cráneo, la columna vertebral. Eso corresponde al esqueleto axial. Y luego, apendicular se refiere al término apéndice, algo que sobresale, ¿bien? Y así se conoce desde el punto de vista de la embriología, ¿bien? Entonces tenemos esqueleto axial, que es el primero que aparece en relación con la notocorda, y luego el esqueleto apendicular, esos apéndices que van saliendo, esas saliencias que van desprendiéndose de la parte del eje, ¿ok? Entonces, en este caso, hacia arriba, en el humano, el esqueleto del miembro superior y el esqueleto del miembro inferior. Entonces, esqueleto apendicular. Entonces, el esqueleto apendicular, en este caso que estamos hablando, es que se refiere al miembro superior. ¿Ok? Y ahí viene el término, entonces, tóracoapendiculares se refiere a eso. Entonces, los tóracoapendiculares posteriores y anteriores. El posterior se divide en superficial y profundo en función de los planos superficiales o profundos en que se ubiquen estos músculos. Superficiales, lo que más se acerca a la piel, y profundo, lo que más se acerca a la zona del esqueleto, pues, ¿ok? De la parte ósea. Entonces estos músculos extrínsecos, toracopendiculares posteriores superficiales, vamos a tener ahí dos músculos, como son el trapecio y los alanchos, ¿bien? Los toracopendiculares posteriores profundos, ¿ok? Ya saben por qué se llaman así. Vamos a tener ahí al romboides y al angular del omóplato, o elevador de la escápula, que también se le conoce al angular del omóplato, ¿bien? Luego tenemos a los toracopendiculares anteriores, ¿bien? Nacen en la parte anterior del tórax, pues de ahí el nombre, ¿ok? Y ahí tenemos a los pectorales, en este caso el pectoral mayor, pectoral menor, van en plano de superficie a profundidad, ¿verdad? Tenemos el subclavio, que es un músculo que ya cuando vimos la parte ósea, recordarán que la clavícula es un hueso, pues, un hueso largo, pero no es un hueso largo por una clasificación, tiene una cara superior y una cara inferior.
un borde anterior y un borde posterior, un extremo medial y un extremo lateral, extremo medial o external, extremo lateral o acromial, ¿verdad? Y en la cara inferior vamos a tener un surco que se llama surco para el músculo subclavio, limitado por un labio anterior y un labio posterior, que le sirve de fosa para que este músculo se fije ahí, ¿ok? Ahí está ese pequeño músculo que tiene funciones de protección con respecto a los elementos del vértice de la axila, eso lo vamos a ver luego, pero también tiene un elemento que mantiene su sitio la clavícula. Ok, puede descender la clavícula. Entonces tenemos pectoral mayor, pectoral menor, músculo subclavio y el músculo serrato anterior, que es un músculo bastante amplio, ¿ok? Que viene también de la parte posterior en relación con la escápula y se fija también en las costillas. Eso lo vamos a ver con claridad, pues cada uno de esos elementos que tienen que ver con cada uno de estos músculos. Esta es la clasificación general, si tienen que aprendérsela. Bien, ya entendemos por qué se llaman toracopendiculares posteriores superficiales, ya sabemos por qué se llaman toracopendiculares posteriores profundos, ya sabemos por qué son toracopendiculares anteriores, ¿ok? Que es importante que sepan estas cosas. No se pueden aprender las cosas a caleta, tienen que saber dónde salen cada una de las terminologías que uno va usando. Todo tiene su razón de ser en anatomía, ¿ok? Hay muchos términos en latín que van a aprender, se han aprendido poco a poco, por supuesto, ¿ok? Esto es uno de ellos. Entonces son los extrínsecos. Vamos a hablar de los intrínsecos o propios. Estos músculos intrínsecos o propios se van a denominar escápulo-humerales. Escápulo-humerales en función de dónde van. O sea, van de la escápula al húmero. Son escapulohumerales, son intrínsecos, son los que cumplen las funciones principales de la articulación del hombro, la articulación escapulohumeral, una articulación que ya les había mencionado que es muy inestable. Es muy inestable, pero tiene otra particularidad bien importante, que permite una gran versatilidad de movimiento. O sea, dejó de ser estable para sacrificó la estabilidad para permitir esos grandes movimientos que permite pues esta articulación en sus tres planos y en todos sus ejes, ¿ok? Bien, entonces son escapulohumerales o intrínsecos. Y eso se cumple gracias a que existen unos músculos extrínsecos que son capaces de estabilizar la escápula, fijarla, ¿ok? Para que se puedan dar estos movimientos y que puedan actuar de manera precisa y de manera conjunta estos músculos intrínsecos propios. ¿Bien? Esos movimientos de flexión, extensión, aproximación, abducción, todo eso se da gracias a que la escápula está en su sitio. Si usted lesiona los músculos principales, por ejemplo, si usted lesiona el trapecio, se pierde prácticamente la estabilidad de la escápula. Para que se puedan dar movimientos ahí va a ser muy difícil, ¿ok? Para que estos músculos intrínsecos puedan actuar, pues va a ser muy difícil que actúen si se lesionan los músculos más importantes, como por ejemplo el trapecio y el serrato mayor, que son uno de los músculos más importantes en la estabilización de la escápula para estos movimientos, ¿ok? O sea, para que los movimientos de estos músculos sea preciso, se requiere a los extrínsecos. Todos deben trabajar en conjunto. Bien. Entonces, estos intrínsecos vamos a tener, en primer lugar, el deltoides y el redondo mayor. Luego vamos a tener, ese cuenta que los puse en blanco y los separé un poquito porque vienen otros, un grupo de 4 que es el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Bien. Estos 4 últimos músculos se les conoce como músculos del manguito rotador. Eso debemos haberlo visto en la parte osteoarticular. Tienen la particularidad, estos músculos del manguito rotador, que aparte que se fijan en el húmero, ¿okay? Se van a fijar también en la cápsula de la articulación escapulohumeral, dándole una estabilidad mayor a mantener en su sitio los elementos articulares que ya les he mencionado que son muy inestables. Es una cavidad glenoidea pequeña en 2/3 de una esfera, lo que representa los elementos funcionales ahí de movimiento. Se cuenta la incongruencia que existe entre una zona pequeña como la glena, ¿ok? De la escápula y esos 2/3 de esfera que corresponden a la cabeza humeral, ¿ok? Entonces, algo que ayuda o que permite la estabilización es los tendones de estos músculos, de estos 4 músculos que se fijan en la cápsula. Aparte de fijarse en el tubérculo mayor y tubérculo menor, respectivamente, vamos a hablar de ellos más adelante, ¿ok? Van a tener esa particularidad, que se fijan ahí. De hecho, existen patologías propias del manguito rotador, que son manejadas por especialistas en estas áreas.
traumatólogos, ortopedistas que se especializan en esta área, sobre todo para atletas de alto rendimiento, jugadores de béisbol, pitchers, etcétera. ¿Ok? Patología del manguito rotador. Entonces, tiene mucha importancia desde el punto de vista funcional esto. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el esquema general. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a hablar de los músculos del brazo también, para después comenzar a la clase propiamente dicha. Los músculos del brazo, vamos a tener el relleno anterior, ya se los había mencionado, pero vamos a poner cada uno de ellos. De superficie a profundidad tenemos el bíceps braquial. Bien, ok. Su nombre, bíceps, significa que tiene dos cabezas. Ese término griego significa bíceps. Céfalo significa cabeza. Entonces, son dos cabezas de origen. Bien, por eso se llama así, bíceps braquial. Coracobraquial, simplemente el punto donde parten estos músculos, ¿verdad? Hay una zona, hay una porción que viene de la coracoide, de la escápula, ¿ok? Y va simplemente al brazo, por eso el nombre de coracobraquial. Y el braquial, que es el que yo les decía que en otros libros van a colocar como braquial anterior, simplemente porque antes, de muchos años, existía el braquial posterior, que es simplemente el tríceps braquial, ¿bien? Ya no se le dio más ese nombre, quedó en desuso. Y entonces, pues el tríceps se llama tríceps, ya no se llama más braquial posterior, y dejamos braquial al que es anterior, pues simplemente. Por eso ven en algunos libros que dicen braquial anterior, pero simplemente en nuestra nomenclatura actual, cualquier libro de anatomía que ustedes busquen, a excepción del MUR, van a encontrar que se llama braquial. Pues. ¿Ok? Entonces, este es el músculo que está prácticamente llenando las caras anterointernas y anteroexternas de la diáfisis humeral. Los tres músculos forman el compartimiento anterior. Y en el región posterior vamos a tener entonces al tríceps braquial, que es el que yo les decía que antes se le llamaba braquial posterior, porque es el antagonista de este, pues. Mientras uno es flexor, el otro es extensor. El braquial es el flexor por excelencia de la articulación del codo, y el tríceps es el extensor. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos músculos. Vamos a hablar de los músculos extrínsecos. Vamos a seguir esa misma clasificación. Entonces tenemos al trapecio. Vamos a ver el trapecio. Su nombre deriva del término griego trapeza, que significa mesa. Es la forma que tiene la mesa, pues una especie de romboide ahí. Que tiene cuando se unen los de ambos lados. Tiene más o menos esa forma, ¿no? La forma del capuchón de un fraile franciscano. Bien. Entonces, vamos a tener ahí al trapecio en ese plano y vamos a tener al dorsal ancho, que son los grandes músculos anchos de la espalda. Eso lo vamos a ver otra vez cuando hablemos de los músculos del dorso, ¿ok? Entonces tenemos el trapecio en la parte alta y el dorsal ancho en la parte baja, músculo que viene de la parte más inferior de la espalda, o sea, de la región lumbar, uniéndose desde el coxal, y después sube formando un tendón que termina en la región axilar. ¿Ok? Bien, esos son los músculos. Vamos a hablar del trapecio. Vamos a hablar de origen, inserción, inervación y acción, porque así vamos a escribir todos los músculos. Entonces, cuando hablamos de origen, nos referimos, si recuerdan la parte de la terminología anatómica, la parte de conceptos fundamentales, el origen de un músculo es la parte del músculo o el extremo del músculo donde no se cumple su función principal, simplemente sirve de palanca o de fijación, y la inserción es el punto en el cual la zona tendinosa en el cual se cumple la función del músculo. Cuando hablamos del miembro superior, el miembro en sí, hay una ley que dice que todos los orígenes son proximales y las inserciones son distales, ¿ok? Esa es una ley. Origen proximal, inserción distal. ¿Bien? Aquí entonces vamos a seguir cumpliendo aquello de que donde se cumple la función principal va a ser la inserción, y donde se sigue como punto de anclaje va a ser entonces el origen. Entonces vamos a hablar del origen del trapecio, que es un origen bastante largo, ¿no? Entonces vamos a estudiar todos los músculos, origen, inserción, inervación y acción, la forma como se estudian todos ellos. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con el trapecio. Su origen, vamos a comenzar arriba en el toro occipital externo. Toro occipital externo y el tercio proximal de la línea curva occipital superior. Bien, entonces, tercio medial de la línea curva occipital superior y el toro occipital externo. Bien, ahí está. Ok. Ligamento nucal o cervical posterior. Es un ligamento que va a comenzar en el toro occipital externo y termina fijándose en la apófisis espinosa de todas las vértebras cervicales
hasta la C6 e incluso C7, ¿ok? Es una especie de tabique sagital compuesto por tejido conectivo denso que separa la región de la nuca en zona derecha y zona izquierda. Es un tabique sagital completo formado ahí. O sea, que uno no toca directamente la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Si tratamos de tocar la piel ahí, en esa zona, pues no lo tocamos porque está el ligamento nucal interponiéndose entre ellas, ¿ok? Vamos a tocar al final, la C7, ¿ok? O incluso la C6. Pero las otras vértebras no las tocamos porque ahí está ese tabique separando entonces la zona de la nuca o la región de la nuca de derecha a izquierda, ¿bien? Entonces, ligamento nucal o cervical posterior, ¿bien? Luego tenemos la apófisis espinosa C7 y todas las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, ¿ok? Desde T1 hasta T12, la línea completa, eso es la línea media completa hasta T12, ¿ok? Esa es la línea de origen, ¿bien? La inserción, vamos a tener en primer lugar que una vez que se da este origen, vamos a tener unas fibras superiores que son descendentes hacia la escápula, unas fibras inferiores que son ascendentes hacia la escápula y unas líneas transversas que van buscando la base de la escápula. ¿Ok? Entonces, inserción, labio superior del borde posterior de la espina del omóplato. Dense cuenta que he mencionado labio superior del borde posterior de la espina de la escápula o del omóplato, ¿no? De modo que la espina del omóplato tiene tres partes, tiene tres bordes. Un borde anterior que lo fija al cuerpo de la escápula, ¿ok? Un borde posterior y un borde externo. El borde externo es aquel que comienza en la escotadura espinoglenoidea y que se prolonga hacia afuera formando la cara inferior cuando se amplía del acromio, ¿ok? Y vamos a tener el borde posterior. Y el borde posterior, que es ese que uno toca, en la parte posterior en la parte alta de la escápula, va a dividirse en un labio superior y un labio inferior, ¿ok? Entonces, en el labio superior del borde posterior de esta espina van a fijarse las porciones superiores del trapecio, ¿ok? Entonces, por eso digo labio superior del borde posterior de la espina del omóplato y el acromio, ¿ok? Luego tenemos tercio lateral de la cara superior de la clavícula, ¿bien? Tercio lateral de la cara superior de la clavícula, por eso es importante que cuando estudien la clavícula tengan que saber que tiene una cara superior, una cara inferior, ¿ok? Un extremo acromial y un extremo external, ¿bien? Un borde anterior, un borde posterior, una cara superior, una cara inferior. Una cara superior que es lisa, una cara inferior que es rugosa, ¿bien? Un extremo que mira hacia el acromion, que es aplanado, un extremo abultado que mira hacia el esternón, ¿ok? Que es abultado, tiene una forma más o menos de pirámide. Entonces, tercio lateral de la cara superior de la clavícula, así se lo van a aprender, ¿bien? ¿Ok? Aquí tenemos una imagen donde pueden apreciar al esternocleidomastoideo y al trapecio atrás. ¿Eh? Cuando vemos cuello, vamos a estudiar estos músculos, esternocleido hacia la parte anterior y el trapecio a la parte posterior. Entonces, en esa foto, que simplemente quiero mostrarles que tenemos ahí las fibras del trapecio que terminan en el tercio lateral de la clavícula, el superior, y a nivel del acromio. ¿Ves? No tengo un señalador, pero bueno, más o menos ahí ven la cosa. Entonces, el trapecio, ahí en esta foto, simplemente para que vean el esquema de fijación del origen de la inserción, ¿ok? Y la visión de los dos trapecios a ambos lados, que tiene la forma de un cuadrado, pues, algo cuadrilátero, que es la razón por la cual se llama así, trapeza, que significa mesa, cuando se ven los de ambos lados. Bien. La acción de este músculo, ¿ok? A nivel de la escápula, es uno de los principales estabilizadores de la escápula. ¿Bien? Dense cuenta, eleva, retrae, fija y rota la escápula. Apréndanselo así. Eleva, retrae, fija y rota la escápula. Esas son sus funciones. ¿Bien? Mantiene la escápula en su sitio. Mantiene estabilización de la escápula. Si uno por alguna razón se lesiona el nervio que va al trapecio, el paciente tiende a tener una inestabilidad en el hombro, porque este es uno de los principales estabilizadores. Entonces, eleva, retrae, fija y rota la escápula. ¿Ok? Eleva, retrae, fija y rota la escápula. ¿Eh? Y entonces, en la parte izquierda de la diapositiva, vemos una serie de vectores. ¿Se acuerdan de vectores cuando vieron matemática en bachillerato? Bueno, esa flecha significa eso, o sea, se dirigen las fuerzas que tienen que ver con la acción de estos músculos, de los músculos que se fijan en la escápula. Entonces, se cuenta que una de ellas se fija en el borde superior del borde posterior de la espina y va hacia arriba y hacia adentro, ¿ok? Tenemos otra que está como R',
donde vemos que viene hacia abajo, ¿ok? Fijado también en la espina. Entonces, se cuenta que la escápula se mantiene en un plano frontal y el eje es un eje anteroposterior. Entonces, en ese eje permite el trapecio ser uno de los principales estabilizadores. Existen otros músculos, por supuesto. Esos vectores no solamente corresponden al trapecio, solamente dos tienen que ver con el trapecio. Los demás tienen que ver otra serie de músculos que se fijan ahí. Pero uno de los más importantes es la estabilización, y lo vemos en estas flechas. Esas flechas simplemente determinan o simplemente representan el momento de la fuerza cuando se contraen estas porciones de estos músculos. En este caso, la porción superior del trapecio y la porción inferior de la misma. Bien, ok. Y entonces vemos otra vez en el lado derecho otra imagen en la cual podamos apreciar la función de estos músculos sobre la espina del omóplato y el movimiento que se da a nivel del plano frontal. Bien, y ese movimiento de báscula que hace la escápula y que se permite la estabilización gracias a la acción coordinada de los músculos que se fijan en ella. Y uno de ellos es este trapecio que les he mencionado. Bien, vamos a hablar de la inervación del trapecio. Este nervio es inervado por el nervio accesorio espinal. Es el 11º par craneal. ¿Ok? Entonces vamos a recordar los nervios periféricos. El sistema nervioso periférico, uno de los componentes más importantes son los nervios. Entonces tenemos unos nervios que son raquídeos y otros que son craneanos. Entonces son 12 pares de nervios craneanos y 31 pares de nervios raquídeos. Vamos a recordar de dónde viene cada uno de estos términos. Cuando hablamos de nervios craneanos, nos referimos a nervios que nacen en el tallo encefálico y que atraviesan, o en el tallo encefálico o en el encéfalo, vamos a hablar de encéfalo así en general, ¿ok? Y que atraviesan orificios que se ubican en el cráneo. Por eso se llaman nervios craneanos o craneales, también se les llama así. Y son 12 pares. Los demás se llaman raquídeos y son 31 pares. Y se llaman raquídeos porque atraviesan agujeros que se forman en el raquis. Y el raquis es la columna vertebral. Recuerden eso. El término raquídeo tiene que ver con raquis y significa o es sinónimo de columna vertebral. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que circula en el espacio subaracnoideo entre el cerebro y la médula espinal. ¿Ok? Cefalorraquídeo. Céfalo significa cabeza y raquídeo significa columna vertebral. Entonces va de la columna, perdón, de la cabeza a la columna vertebral. Por eso se llama líquido cefalorraquídeo. ¿Está claro? Entonces son 31 pares de nervios raquídeos. Y son nervios que atraviesan los agujeros de conjunción que se forman entre la interposición de cada una de las vértebras. ¿Ok? Entre una vértebra y otra va a existir un agujero que se llama agujero de conjunción o agujero raquídeo, por donde atraviesa un nervio, que es el que va a formar al final de cuentas, pues, los nervios que se distribuyen a nivel del cuerpo. ¿Bien? Ahí tenemos los elementos que van al plexo braquial, por ejemplo. Entonces, el nervio espinal es un nervio que atraviesa un agujero, en este caso el agujero rasgado posterior de la base del cráneo. Viene del encéfalo, del tallo encefálico. ¿Bien? Y es un nervio motor, que tiene un componente también autonómico, ¿ok? Pero que se desprende en el origen de él. Lo que queda hacia el cuello va a ser una rama motora que va al esternocleidomastoideo, ¿ok? Después que la inervación del esternocleidomastoideo atraviesa este músculo, pasa por el triángulo posterior del cuello y aborda la cara anterior del trapecio para inervarlo desde el punto de vista motor. ¿Qué importancia tiene entender esto? Dense cuenta, hay una relación entre la función del músculo y su nervio motor. Motor significa movimiento, ¿ok? Nervio motor, nervio que permite el movimiento a través de la función de ese músculo. Músculo y motor significan lo mismo, ¿ok? Entonces, ustedes de ahora en adelante tienen que entender que hay un binomio que no se puede separar, que es el binomio nervio motor y músculo. El nervio le lleva el componente para la función de ese músculo. O sea, el músculo funciona gracias a ese nervio motor. Recordando que existe el nervio sensitivo y el nervio motor. El nervio motor va al músculo, ¿bien? Para que funcione.
no solamente permite que el músculo funcione, sino que le da nutrición de cierta forma. En condiciones normales, cuando estamos en reposo, los músculos no están nunca en reposo, ¿ok? Siempre están, si no están actuando directamente, ellos tienen un estado de reposo que se llama, o estado de semicontracción, que se llama tono muscular. Y ese tono muscular permite que el músculo se mantenga trófico, ¿bien? Trófico, que esas, que esas proteínas, ¿ok? Proteínas contráctiles que le permiten, que forman el músculo, que permiten su función, se mantengan recambiándose continuamente, ¿ok? De manera que usted corta al nervio, el músculo deja de funcionar, pero aparte de dejar de funcionar, si corta el nervio motor, se va a atrofiar, ¿ok? O sea que no solamente es para que cumpla la función, sino que usted cortó el nervio dejó de funcionar y entonces con el paso del tiempo, con el corto tiempo, comienza a atrofiarse. Ese elemento tóxico bioquímico que le da la acción de este nervio a este músculo permite el recambio continuo de estas proteínas contráctiles que forman la estructura del músculo y que permiten su función. ¿Sí entienden eso? De modo que si yo por alguna razón estoy operando a un paciente en el cuello, en la parte profunda, y con el electrobisturí corté o seccionó el nervio espinal, el paciente pues va a dejar de funcionar su trapecio. Pero aparte que va a dejar de funcionar, el relieve que forma el músculo en la parte alta del cuello, o sea, de la nuca y de la espalda, se va a perder. O sea, usted ve un paciente en estas condiciones y lo ve de la espalda, se va a ver que tiene una depresión del lado del músculo atrofiado. El músculo izquierdo está funcionando y está atrófico, pero el lado derecho, que fue el punto donde está el nervio que yo corté por error, se le atrofia completamente. Va a haber una depresión completa en el músculo debajo de la piel. ¿Ok? Eso quiero que lo entiendan. O sea, relación que guarda el nervio motor con el músculo. ¿Bien? O sea, no es que dejó de funcionar nada más, sino que se va a atrofiar también, porque no va a haber más recambio de proteínas contráctiles ahí, que son las que le dan la forma al músculo. Bien, entonces, en esta foto que estamos viendo ahí hay una flecha roja donde presenta el nervio atravesando el triángulo posterior del cuello justo por detrás del esternocleido mastoideo y abordando el músculo por la cara anterior de este músculo, ¿ok? Entonces ese nervio se llama nervio accesorio espinal, que es el 11º par craneal, ¿bien? Se cuenta que es un músculo que va a los extrínsecos del hombro y no nace el plexo braquial. Él nace de un nervio que atraviesa el agujero ragado posterior que está en la base del cráneo, viene del tallo encefálico. Bien, ok. Entonces aquí en esta otra foto ven cómo se forma a nivel del tallo encefálico este nervio, ok. Cómo le da inervación al músculo esternocleidomastoideo y después al trapecio. Bien. Y el nervio atraviesa el esternocleidomastoideo, lo perfora. Y después sale el triángulo posterior del cuello y termina en la cara anterior del trapecio. Por eso cuando uno entra al cuello para operar, bien sea en la parte profunda, por delante del triángulo anterior del cuello, o por delante, o en la base del cráneo, cercano al triángulo posterior, que es bastante superficial, uno debe tener mucho cuidado con este nervio, de ir monitoreándolo, va a ir secando con cuidado, y va a ver, lo tocas un poquito y ves cómo se contrae el músculo trapecio. Ya sabes que es el nervio, tratas de liberarlo, de separarlo, y sigue tu disección para tratar de no lesionarlo, ¿ok? Bien, en esta otra podemos apreciar que tiene un componente, el nervio accesorio espinal se llama así, porque tiene un componente que viene también de los segmentos medulares de la médula espinal, ¿ok? De los segmentos de la médula espinal, pues. Dense cuenta que tiene un componente C1, C2, C3, hasta C5. Cuando ya hablo de C5, esa C significa segmento cervical de la médula, ¿ok? Entonces, dense cuenta que en el esquema vemos ramitas que están saliendo de C1, C2, C3, C4 y C5, que es el componente espinal, que a fin de cuentas es el que le da la parte motora a esto, a la parte que va al músculo trapecio y esternocleidomastoideo. Bien, entonces arriba tenemos otro componente, que es el componente craneal. El componente craneal se queda y va a formar parte, o sea, va a funcionar con el nervio vago, el 11º par craneal. Perdón, el 10º par craneal. ¿Ok? Para que tengan esto en cuenta. Eso es el componente espinal, es el que va a fin de cuentas, por eso es nervio accesorio espinal. Bien, tiene un componente espinal y un componente que viene en este caso del bulbo raquídeo, que es el que le da
el otro componente a este nervio. ¿Ok? Aquí se ve mucho mejor la sistematización, está bien explicado, lo único que está en portugués, pues no lo consiguen en otro idioma, pero es fácil de entender, ¿ok? Solamente los axones de la raíz craneana vienen de cuerpos celulares localizados en el núcleo ambiguo, que es un núcleo que se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿ok? Ok, también tenemos las fibras vagales, fibras que vienen del vago, que están separadas completamente de este nervio y que se separan en la primera fase, pues la parte más superior de la salida de este nervio en la base del cráneo, ¿ok? Se quedan ahí y se unen al nervio vago. El otro componente, sobre todo el componente que viene de la médula espinal, es el que va a dar las ramas motoras que van a estos dos músculos, al esternocleidomastoideo y al trapecio, ¿ok? Bien, aquí se ve otra vez, se cuenta cómo, es un componente que viene del núcleo ambiguo, que es un núcleo que también da origen a las ramas motoras que tienen que ver con el nervio vago y que van a inervar músculos de la faringe o músculos intrínsecos de la laringe, eso lo vamos a ver después, ¿ok? Y vemos cómo el componente que viene de la médula espinal, que lo ven aquí abajo, ¿ok? Están fusionados con los que vienen del núcleo ambiguo, pero justo cercano a su salida, en el agujero rasgado posterior, en la base del cráneo, se separan completamente y el componente cefálico se une al vago, dando ramas motoras a esos elementos que vamos a ver después, y el nervio, el otro componente, que es la rama externa del espinal, termina yendo a dar las ramas motoras al trapecio y al esternocleidomastoideo, ¿ok? Ahí se ve muy bien la sistematización de la fibra, ¿bien? Ok. Entonces, bueno, me imagino que ya quedó claro el trapecio, su función, esa parte de estabilización de la escápula, que es importantísima, ¿ok? Es uno de los elementos más importantes de la estabilización de la misma. Recuerden su función, eleva, retrae, fije, rota la escápula, ¿ok? En un plano frontal, en un eje anteroposterior. ¿Okay? Ya vieron ahí incluso los vectores de fuerza. Okay. De modo que si yo por alguna razón lesiono el nervio espinal, yo les pregunto eso en una pregunta de examen, usted tiene tal capacidad de resolver el problema. ¿Ok? No se cuenta cómo un paciente que se le lesiona el trapecio, oye, la escápula queda inestable. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este paciente? Los otros músculos que tienen que tratar de compensar esa ausencia de este músculo que es tan importante. Entonces, el paciente va a tener un dolor crónico a nivel de ese hombro, porque todos los músculos se pierde el equilibrio, van a trabajar más de lo que normalmente trabajaban. ¿Ok? Aparte de la atrofia que va a tener a nivel de la parte alta del cuello y de la espalda, ¿no? Entonces, al funcionar más, va a doler. Estos pacientes deben ir a rehabilitación para tratar de que esos músculos vayan compensando esa ausencia de ese músculo. ¿Ok? Se cuenta cómo vamos viendo la aplicación clínica de estas cosas y ya ustedes están en la capacidad de entenderla. ¿Bien? Ustedes se olvidan de bachillerato, yo ustedes tienen que ir pensando como médicos. ¿Sí está claro eso? Entonces, así yo los voy a tratar, yo trato siempre a mis alumnos. Mis alumnos, pues, son estudiantes de medicina. Son estudiantes que tienen que ir un poquito más allá. Tienen que ir entendiendo para qué les sirven las clases que van viendo, para qué sirve la anatomía. Yo soy un cirujano, ¿ok? Por lo tanto, yo siempre mi enfoque va hacia la parte clínica, hacia la utilidad de cada una de las cosas que vemos en anatomía, jóvenes, ¿ok? No sé si han entendido lo que he dicho, les parece que voy muy rápido, si estoy claro, ¿alguien me dice algo? Sí, profe, explica perfecto. Ok, esa es la idea, que vayamos entendiéndonos ahí. Bien, entonces, como les he dicho, yo pues siempre voy a pensar en que le estoy dando clases a estudiantes de medicina. Esto no es un curso de anatomía de un curso de primeros auxilios. ¿Ves? Aquí todo tiene razón de ser, todo tiene aplicación clínica. El libro de Moore, si han tenido la oportunidad de leerlo, se dan cuenta, oye, todo lo clínico que es. Así debemos estudiar anatomía. Esa es la forma como debemos hacerlo, ¿ok? Bien, por la aplicación directa. Entonces, tienen la oportunidad que yo soy de los médicos que aplican la anatomía directamente porque yo soy un cirujano. Bien, yo abro al paciente con un bisturí y corto estructuras y debo conservar estructuras importantes para no provocarle daño adicional al paciente. ¿Sí me entienden? Entonces, la anatomía no solamente sirve para esta parte quirúrgica, tiene para la parte clínica también. ¿Ok?
¿sí? Para entender la parte imagenológica. Ustedes pueden entender una radiografía, pueden entender una tomografía, una resonancia magnética, ¿ok? Todo eso, la única manera de entenderlo es entendiendo y aprendiendo anatomía, viendo sus atlas, es importante, que estudien con atlas y esquemas, ¿ok? Entonces, vamos a seguir hablando de los músculos extrínsecos. Bien, dense cuenta que es un solo músculo. Hablamos del trapecio. Vamos a hablar ahora del dorsal ancho, ¿ok? El dorsal ancho también se llama en latín latísimo dorsi, ¿ok? Latísimo significa amplio, ¿bien? Dorsi, de la espalda o del dorso, ¿bien? Entonces, ahí vemos el esquema de origen e inserción de este músculo. Vemos en la otra diapositiva cómo prácticamente llena el plano superficial inferior de la espalda y la región lumbar. Es un músculo plano, bastante ancho y fuerte, que termina en un tendón aplanado que va al fondo de la corredera bicipital, el húmero, ¿se acuerdan? El canal intertubercular también se le llama, corredera bicipital, ¿ok? Surco intertubercular, ¿ok? Entonces vemos ahí, vamos a escribir cada uno de esos puntos de origen e inserción, ¿bien? Vamos a hablar de ellos. El origen, vamos a tener apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras torácicas, apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras torácicas, apófisis espinosa de las 5 vértebras lumbares, apófisis, en este caso, la cresta sacra media, que no es más que la fusión de la apófisis espinosa del hueso sacro, ¿ok? Que se fusionaron, pues, y forman una cresta, que es la cresta media. ¿Bien? Entonces tenemos una línea completa de inserción, la línea media, posterior. Entonces, apófisis espinosa de las 5 vértebras lumbares, ¿bien? Cresta media del sacro, que no es más que la fusión de la apófisis espinosa de este hueso antes de fusionarse. ¿Bien? Además de eso, tercio posterior de la cresta ilíaca, como se ve ahí en el esquema, en el número 4. ¿Bien? Luego tenemos cara externa de las 4 últimas costillas, que está en el número 5 ahí, y existe una porción inconstante que puede estar a nivel del ángulo inferior de la escápula. ¿Bien? Así como está en el número 6. Esos son los puntos de origen de este músculo. La inserción, piso y labio externo de la correa bicipital. Pasa por el piso de la correa bicipital y termina en la parte medial del labio externo de la correa bicipital. Vamos a recordar un poquito el labio externo de la correa bicipital. Recuerden que la correa bicipital es un surco que está limitado por los tubérculos, perdón, las crestas del tubérculo mayor y el tubérculo menor. En este caso, del troquín y del troquíter. El troquíter, el tubérculo mayor, que mira hacia afuera y hacia atrás, y el troquín o tubérculo menor, que mira hacia adentro. ¿Ok? Bien. Entonces también se llaman la cresta subtroquiniana, ¿ok? O la cresta del tubérculo menor, la cresta subtroquiteriana o cresta del tubérculo mayor, también se le llama labio anterior, ¿ok? Y también se le llama labio posterior, por cómo está ubicado en la posición anatómica. Entonces, en algunos libros ustedes ven que se llama labio externo, labio interno, labio anterior y labio posterior. Son sinónimos, pues. Posterior o interno, anterior o externo. ¿Ok? Así se llaman. Cresta subtroquiteriana, ¿ok? Cresta subtroquiniana, cresta del tubérculo mayor o cresta del tubérculo menor respectivamente, ¿ok? Así se llaman ellas. Bien. El surco no tiene inserciones realmente. El tendón del dorsal ancho pasa por ellas y se fija simplemente en la parte más interna entre el surco y el labio externo de la correa bicipital o labio anterior o labio externo de la corredera. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista cuando hablamos de torticular? Dese cuenta que el labio anterior, es importante recordarlo así, por la posición anatómica, porque ese labio anterior o cresta subtroquiteriana o el tubérculo mayor va a coincidir con el borde anterior de la diáfisis humeral. ¿Ok? Por eso es importante recordarlo ahí. Y eso cuando vemos la clase esta que quiero darles sobre los torticulares del miembro superior, voy a recordar esos tips importantes para que entendamos mejor estas cosas. Bien, entonces, su inserción, un tendón aplanado que pasa por delante, ¿verdad? Hacia arriba, hacia la axila, hacia el fondo de la correa bicipital. Número 7 ahí
En el esquema, si están viendo o sea, los cambios que hago con la diapositiva, ¿se ven bien? Ah, muchachos. Sí. Se ve bien. Ok, bien. Ok. Entonces aquí tenemos otra vez la imagen posterior. Imagínense, claro, el nervio que va, vamos a la función, la inervación de este músculo, dense cuenta, miren cómo viene de la espalda completamente, ¿no? De atrás completo, de la región lumbar, de la fascia tracolumbar donde se fija, ¿ok? Entonces vamos a tener un tendón aplanado que termina en la axila, ¿no? Ahí en relación con la axila, hacia el húmero. Bueno, está inervado por el nervio toracodorsal, se llama así. Toracodorsal, simplemente nervio dorsal ancho. El nervio toracodorsal es rama del tronco secundario posterior del plexo braquial. Y eso también tenemos que entenderlo. Viene el tronco secundario posterior del plexo braquial. ¿Bien? Y eso es importante, ¿por qué? Porque yo les puedo decir, el paciente tuvo una sección completa, una lesión completa del tronco secundario posterior del plexo braquial. Y ustedes tienen que estar en la capacidad de entender que si se lesionó completo el tronco secundario posterior del plexo braquial, y usted sabe que ese nervio viene de ahí, ¿qué repercusión funcional puede tener sobre este músculo? ¿Sí me entienden eso? Así tienen que enfocar la manera de estudiar. Aquí cero caletre, así es que no van a leer sin tener razón de ser para cada una de estas cosas, de estas aplicaciones. Pues. Así deben entenderlo, ¿ok? Dense cuenta. Este músculo es sumamente importante. Este músculo, imagínense ustedes una lesión cuando uno está, por ejemplo, haciendo una cirugía a nivel de la axila. En caso de cáncer de mama, hay que hacer una resección. Cuando se hacen cirugías radicales, se quita el tumor de la mama con la mama completa, ¿verdad? Ahorita se hacen cirugías menos amplias, pero se quita la mama y se hace un vaciamiento de los ganglios metastásicos de este tumor, este cáncer en la axila. O sea, hay que sacar todos esos ganglios linfáticos donde fue a parar células cancerígenas provenientes, siguiendo la línea linfática, a estos ganglios. Eso lo vamos a describir luego en estas clases, ¿ok? Entonces yo tengo que quitar todos esos ganglios que están posiblemente metastásicos de ahí. Tengo que limpiar eso. Y si en ese vaciamiento axilar, de ese hueco axilar, yo lesiono el nervio toracodorsal o nervio dorsal ancho, este paciente va a tener un problema importante. Se le va a atrofiar la espalda completa en la parte inferior. Aparte que va a haber otras repercusiones funcionales. Ya vamos a describir ahorita. Bien. Bien, dense cuenta aquí cómo tenemos al dorsal ancho. Este dorsal ancho tiene una particularidad. Hay un músculo que pasa por delante de él. ¿Ok? Hay un músculo que está detrás de él, perdón, que es el redondo mayor. El redondo mayor está por detrás de él, fijándose en la cresta subtroquiniana o labio interno posterior de la correa bicipital, y el dorsal ancho viene desde atrás y le pasa por delante para llegar al fondo de la correa bicipital. Y hay una particularidad aquí que es que el nervio radial descansa cuando va hacia el brazo, pasa por delante del tendón del dorsal ancho. Es una relación anatómica que deben recordar siempre, ¿ok? O sea, cuando yo entre en la profundidad de la axila, debo recordar que el nervio radial va a descansar en la cara anterior del tendón de dorsal ancho. ¿Bien? Antes de llegar a la correa bicipital, hay esa relación de este nervio pasándose el compartimiento posterior del brazo. Bien, ¿no? Ahí lo ven. Bien, y ahí en el otro dibujo, en la otra diapositiva del lado derecho, vamos a ver cómo el nervio toracodorsal, que viene de la axila, va a inervar desde la parte proximal a la distal este músculo. O sea, que los nervios que van a la espalda a inervar los músculos intrínsecos no tienen nada que ver con la inervación de él. Este músculo uno lo puede seccionar en su origen, secciona el músculo y lo puede usar para hacer cirugías reconstructivas. Por ejemplo, una reparación de una lesión amplia del diafragma, ¿ok? Puede usarse este músculo para hacer esa reparación, o los cirujanos plásticos lo pueden emplear para hacer diversas cirugías que tienen que ver con la parte estética, ¿ok? Se usa también para eso. Se puede movilizar conservando su inervación y su irrigación. O sea, el nervio que lo inerva, por supuesto, y los vasos que van hacia este músculo que le dan la oxigenación y los nutrientes, ¿ok? Se puede usar hasta para eso. Bien. Entonces, la acción de este músculo, vamos a poner ahí, en líneas generales, extensión y rotación medial del hombro. ¿Ok? Miren ahí la forma como los vectores de fuerza que tienen que ver con estos movimientos. ¿Ok? Entonces,
Movimiento de flexión-extensión tiene que ver con él, la parte de extensión, ¿ok? Bien. Entonces también ayuda en la aducción, o sea, llevar al brazo o el hombro hacia la línea media. Ayuda en la aducción y en la rotación medial, ¿ok? Como ya les he mencionado. Bien. Ahora vamos a ver a los toracopendiculares posteriores profundos. Dense cuenta que ya vimos los superficiales. Llenan un plano completo. El trapecio y los anchos llenan el plano más superficial desde la nuca hasta la región lumbar completa, ¿ok? Hacia arriba el trapecio y hacia abajo el dorsal ancho. El trapecio se sobrepone al dorsal ancho, ¿ok? Recuerden que el dorsal ancho comienza a nivel de la sexta vértebra torácica, espinosa de la sexta vértebra torácica, y el trapecio llega hasta la duodécima espinosa torácica, ¿ok? Entonces el trapecio lo sobrepasa, ¿ok? Bien. Entonces aquí tenemos, dense cuenta que en el lado derecho vemos el plano que acabo de mencionar, el trapecio hacia arriba y el dorsal ancho hacia abajo, y el otro lado simplemente quitamos el trapecio y quitamos el dorsal ancho. Y entonces podemos ver cómo esqueletizar, se puso ese término, ¿ok? Los músculos entonces que están en el otro plano. Ahí tenemos entonces a el romboides, el angular del omóplato, ¿ok? Que son los que vemos en esta zona. Bien. Entonces, el angular del omóplato, que también se le conoce como elevador de la escápula, lo vemos arriba, en esta diapositiva, abajo el romboide y arriba el angular del omóplato. ¿Bien? Vamos a hablar hablar de los dos. Vamos a ver si describimos primero. Ya, discúlpenme. ¿Cómo hago para devolver esto? Ok, vamos a describir al angular del omóplato. Bien, si vamos a hablar del origen, vamos a decir, lo que pasa es que no tengo un puntero para mostrarles, ¿no? Pero vamos a escribir primero al romboides, ¿ok? El romboide, dense cuenta cómo tiene un punto de origen. Si la función se cumple en la escápula, o sea, el origen está hacia la línea media, ¿ok? Hacia la columna vertebral. Y la inserción está hacia la escápula, pues en este caso, recuerden que el borde medial de la escápula se va a dividir en un labio anterior y un labio posterior. El labio anterior va a corresponder al músculo serrato mayor o anterior, y el labio posterior se va a compartir en la parte inferior, es el romboide, y hacia arriba, hacia el angular del omóplato, ¿ok? Entonces tenemos que el origen está dado por la apófisis espinosa S7 y la parte inferior de la línea nucal, del ligamento nucal cervical posterior, y la apófisis espinosa, las primeras 4 o 5 vértebras torácicas, ¿no? De ahí desciende y se va hacia afuera para insertarse en el labio posterior del borde medial de la escápula. Bien, en la mayoría de los libros van a ver que este romboide se divide en un romboide menor y un romboide mayor. Un romboide menor, que es el superior, y un romboide mayor, que es el inferior. O sea, la parte más amplia sería el romboide inferior o mayor, y el romboide menor, que sería la porción superior. Que simplemente es una porción de este músculo que va hacia la base de la espina de la escápula, ¿ok? Y es un componente pequeño. En la mayoría de los casos puede ser un solo músculo. Yo lo considero un solo músculo, pero tengan en cuenta que en el examen práctico de repente algunos profesores pueden preguntarle simplemente específico, pues, el romboide menor, que es la porción superior, que se separa por un pequeño, en algunos casos, por una pequeña área sin músculo que limitaría hacia abajo el romboide inferior o mayor, ¿ok? Recuerden eso. Para mí yo siempre lo describo como un solo músculo, porque su función es la misma. No hay manera de distinguir cada uno de ellos, pero en el parcial, en el práctico, en la foto le pueden colocar ahí específicamente, pues, cuál de los dos romboides es, si es el mayor o es el menor. El mayor es el que está en la parte inferior, es el más amplio, por eso se llama mayor. Y el menor, pues, esa pequeña vientre muscular, pues, que termina en la base de la espina y que está separado del cuerpo del músculo, ¿ok? Bien. Bien, el otro músculo es el angular del omóplato, o elevador de la escápula. Si vemos dónde cumple la función, la cumple la escápula, por lo tanto la porción inferior sería la inserción, la que lleva al ángulo superior de la escápula, y el origen sería hacia la parte superior en relación con la columna cervical.
Entonces, el origen, si estamos en la parte superior, va a estar dado por tubérculos posteriores de la apófisis transversa de las primeras 4 vértebras cervicales, ¿ok? Después, estas cuatro cabrias musculares se fusionan y forman un músculo aplanado que termina en el ángulo de la escápula, ¿ok? Y en la parte inmediata del borde medial hacia la parte más superior, pues, de este segmento, ¿ok? Entonces, pueden colocar simplemente ángulo superior de la escápula, ya no hay ningún problema con eso, ¿ok? Bien, entonces, vamos a poner esto otra diapositiva. Ahí vemos el esquema de origen e inserción de ellos. El número 1 corresponde, pues, a lo que les he dicho, tubérculos posteriores de las transversas, las 4 vértebras cervicales, las primeras 4 cervicales y el ángulo superior de la escápula. Y en este otro, sí, dense cuenta cómo existe entonces un romboide superior en el número 2 y un romboide inferior o mayor, que sería el número 3. ¿Bien? Ok. Estos músculos comparten la misma inervación y están inervados por el llamado nervio dorsal de la escápula, que es rama de C5 y de C6, del raíz anterior de C5 y C6, o del tronco primero superior. Puede ser de cualquiera de las dos. Bien, este nervio va hacia atrás y va a inervar estos dos músculos. También se llama simplemente nervio del angular y del romboides. ¿Ok? Dorsal de la escápula o nervio del angular y del romboides. Así se conoce también ese nervio. Bien, y ahí lo ven en esta otra diapositiva, como el nervio pues sale de las raíces donde se origina, de donde viene del plexo braquial, y va de inervación conjunta común, tanto al componente superior, que está dado aquí por el angular del omóplata, como al romboides propiamente dicho. Se cuenta que en esta no se ve pues una diferencia entre romboides mayor y menor. O sea, como un solo músculo ahí, pues. Simplemente la porción más alta que llega a la base de la escápula es el romboide menor y la otra es el romboide mayor. ¿Ok? Entonces el nervio dorsal de la escápula o simplemente nervio del angular y el romboides. ¿Ok? Bien, siguiendo con los músculos extrínsecos, vamos a trocapediculares anteriores. Ahí vamos a tener el pectoral mayor, vamos a tener el pectoral menor, al subclavio y al serrato anterior o mayor. También se llama así. Serrato anterior, serrato mayor. Bien. Bien. Vamos a hablar entonces del músculo pectoral mayor y del pectoral menor. Ya. Ok. Pectoral mayor. Se llama así porque existe otro detrás, que es el pectoral mucho más pequeño, el pectoral menor. Vamos a hablar del pectoral mayor. Es el músculo que forma la parte anterosuperior del tórax. ¿Ok? El relieve del tórax se da gracias a este músculo, ¿eh? Al músculo pectoral mayor. Entonces vamos a hablar de origen e inserción. Si hablamos de origen e inserción, en este caso, donde se cumple la función principal, va a ser a nivel del húmero. Bien. Y la otra, pues la parte más medial y superior, corresponde a su origen. Entonces tenemos al pectoral mayor, un origen clavicular. Ese origen clavicular está dado por los dos tercios mediales del borde anterior de la clavícula. En ese caso, se cuenta que es importante lo que yo les decía, recordar que los músculos, los huesos, tienen una cara y unos bordes que hay que recordar siempre, ¿ok? La clavícula, que les digo otra vez, tiene una cara superior lisa, una cara inferior rugosa, un borde anterior y un borde posterior. Así se conoce. Entonces, vamos a tener que el pectoral mayor se va a originar, su porción clavicular, 2/3 mediales del borde anterior de la clavícula, no de la cara superior, del borde anterior de la clavícula. Además de eso, tienen origen external. Se va a originar en la cara anterior del esternón y en los primeros 6 cartílagos costales. Dense cuenta que no dije costilla, dije cartílagos costales. Entonces, ese es el punto de origen. Además de eso, en algunos casos, las porciones inferiores se van a fijar en la vaina del recto del abdomen, del recto anterior del abdomen. ¿Okay? Después, estas fibras musculares van a tratar de converger y se tuercen una sobre otra. La porción clavicular se tuerce sobre su eje con respecto a las porciones que vienen de la región pectoral anterior, o sea, las que vienen del esternón. Bien, de modo que forman un tendón aplanado y fuerte que termina en el labio externo de la corredera bicipital, o labio anterior, o cresta subtroquinteriana, o cresta del tubérculo mayor, como también se le conoce, ¿no? Entonces ahí termina insertándose este músculo. Bien, ahora
el pectoral menor, dense cuenta que en la diapositiva lateral, la que tenemos en la parte derecha, vamos a tener, ya quitamos el pectoral mayor, entonces tenemos al músculo pectoral menor, ese músculo que es en forma triangular, cuyo origen e inserción, si vamos a hablar de la función principal, se cumple en la escápula, el origen está hacia abajo, hacia las costillas. Entonces va a fijar en la cara externa la tercera, cuarta y quinta costilla por fuera de la zona de los cartílagos costales, ¿ok? Forma entonces tercera, cuarta y quinta, 345, para que no se le olvide, es una mnemotecnia ahí, 3, 4 y 5, 345, cara externa, la tercera, cuarta y quinta costilla, y termina en el vértice, la parte lateral de la apófisis coracoides, ¿bien? Este músculo puede cumplir funciones respiratorias como inspirador, como elevando las costillas, puede ser una función de ellos como músculo respiratorio accesorio, o va a servir como elemento topográfico para dividir los elementos vasculares de la escápula, en este caso la arteria axilar, en 3 porciones. ¿Bien? También sirve para dividir los grupos linfáticos de la axila, ¿ok? Con respecto al cáncer de mama, en nivel 1, 2 y 3 en relación a este músculo, ¿ok? Va a servir para eso también. Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos en esta otra diapositiva, pues la forma como se colocan los orígenes e inserciones del músculo pectoral mayor. Ahí tenemos el número 1, al pectoral mayor, se cuenta cómo, viene la porción que viene de la clavícula y la porción que viene del esternón, los cartílagos costales. ¿Ves? Muy bien ahí. Y la otra porción, que está con el número 1, la que en algunos casos viene en relación al recto abdominal. ¿Ok? Al recto anterior del abdomen. Ahí lo vemos muy bien. Bien. Aquí se ve mucho mejor. El mismo dibujo. Entonces, como le dije, origen, 2/3 anterior del borde anterior de la clavícula. ¿Ok? Cara anterior del esternón y 6 primeros cartílagos costales. Número 2. Vaina del recto abdominal, ese que ven ahí con el número 3. ¿Ok? Y la inserción, como les dije, labio externo de la correa bicipital. El número 4, perfecto. Bien, ahí lo vemos entonces completo. Ahí en la forma como se forma el músculo, cómo se tuerce sobre su eje, el tendón, las porciones superiores que vienen de la clavícula y las inferiores que vienen del esternón, ¿ok? Y de la vaina recto abdominal y la otra porción que viene de los cartílagos costales, y termina formando el tendón fuerte que se fija en el labio externo de la correa bicipital. Bien, ahí lo vemos, sus funciones, su inervación, nervios pectorales lateral y medial del plexo braquial, ¿ok? Entonces, el plexo braquial tiene un tronco secundario entre externo y interno, o un cordón lateral o cordón medial, y de ahí sale un nervio, en este caso el pectoral lateral, del tronco secundario externo lateral, y el pectoral medial del tronco secundario interno cordón medial. Ellos después se fusionan formando una especie de asa que se llama la asa de los pectorales, y de ahí salen los nervios que van a inervar, en este caso, el pectoral lateral y el pectoral medial, que van a inervar a estos músculos pectorales, ¿no? En el caso del pectoral mayor, tanto el pectoral medial como el lateral va a inervar este músculo. ¿Okay? Bien. En esta foto pues pueden apreciar el asa de los pectorales, ahí están los diferentes puntos, diferentes elementos que están indicados en esta foto para que vean el plexo y el asa de los pectorales y cada una de estas ramas cómo va atravesando el pectoral menor para llegar al pectoral mayor. Ok, en esta se ve mucho mejor el plexo braquial en amarillo, la arteria axilar pasando por el medio de los troncos secundarios del plexo braquial y el asa de los pectorales, que es una especie de puente que se establece entre el pectoral lateral y el pectoral medial. ¿Ok? Así como se ve ahí. Aquí también en esta foto se ve mucho mejor cómo llega el pectoral mayor rechazado, cómo llegan los dos, tanto el medial como el lateral. Y aquí se ve otra vez cómo el medial y el lateral llega al músculo pectoral mayor. ¿Muy bien? El músculo subclavio, ya le había mencionado ese músculo. El pectoral menor, que también se lo mencioné. Bien, aquí tenemos el número 1, cómo está orientado pues este músculo. Recuerden que él llega, en este caso, se fija en el surco del nervio del músculo subclavio en la cara inferior de la clavícula y termina en la parte más proximal de la primera costilla. ¿Ok? Y el otro
cómo se abre en abanicos de la tercera, cuarta y quinta costilla y termina en la apófisis coracoide de la escápula, ¿ok? Bien, aquí tenemos los dos músculos separados, el subclavio y el pectoral menor. Bien, entonces aquí, para que vean esto, se ha cortado el pectoral mayor y para que no nos olvidemos de las aponeurosis y fascias que envuelven estas estructuras musculares, ¿ok? Dense cuenta cómo el pectoral mayor yo lo quito aquí y veo inmediatamente al músculo pectoral menor, pero se dan cuenta que hay una especie de velo ahí, ¿no? Una especie de algo que lo cubre, que es la fascia clavipectoral. Es una fascia que se fija en el labio anterior y posterior del surco del músculo subclavio, a nivel de la cara inferior de la clavícula, que envuelve al músculo subclavio, se fusiona y va hacia el músculo pectoral menor. Se abre nuevamente para envolver al músculo pectoral menor y después termina hacia abajo, yéndose hacia afuera y hacia abajo, formando la base pues, de la axila, ¿ok? El ligamento suspensorio de la axila, que ese ligamento se fija en la parte más profunda de la dermis y es la que le da esa especie de forma abovedada o forma de surco a la cara externa de la región axilar, ¿ok? Bien, entonces no nos olvidemos que estos músculos ustedes los ven ahí en rojo, felices de la vida, pero están envueltos en aponeurosis, no están desnudos ahí, siempre están envueltos en aponeurosis. Y esta fascia clavipectoral es muy importante para entender la topografía. Se cuenta, para yo entrar a tocar el paquete vasculonervioso, tengo que cortar esa aponeurosis para poder llegar hasta allá, ¿ok? Entonces recuerden eso, para que no nos perdamos ahí. El serrato anterior, este es otro músculo importante desde el punto de vista de la estabilidad de la escápula, a pesar de que la escápula, bueno, recibe como 15 o 16 o hasta 17 músculos que se fijan en él para estabilizarla. Los elementos más importantes van a ser el trapecio y este músculo serrato mayor, ¿ok? O serrato anterior. Ok, vamos a hablar de él. Él se va a originar, si tomamos en cuenta el punto de donde no cumple la función principal, ¿bien? Sino que es la escápula, el sitio donde cumple la función principal, el origen está a nivel de las costillas, ¿ok? Se cuenta que más o menos cercanas al punto de la línea axilar anterior, vamos a tener que este músculo forma cabrias musculares separadas que van desde la primera hasta la octava costilla, ¿ok? Incluso ahí en algunos textos lo comienzan hasta la 10ª costilla. Lo normal es que vaya de la primera hasta la octava. Entonces, formándose digitaciones separadas en cada una de estas costillas, formando una especie de línea curva de convexidad anterior y concavidad posterior. ¿Okay? A medida que va descendiendo de la primera hasta la octava costilla. Entonces, después, estas cabrias musculares se fusionan para ir a fijarse en el labio anterior del borde medial de la escápula. ¿Ok? De modo que deja, si lo vemos separado, como una especie de dientes de sierra que se van montando sobre la costilla. Esa es la razón por la cual se da ese nombre a este músculo. Esa forma aserrada que tiene, es la razón por la cual se llama serrato. ¿Ok? Serrato mayor o serrato anterior, porque existen otros serratos que son los serratos menores o posteriores que lo vamos a ver cuando hablemos de la región del dorso. ¿Ok? Entonces el serrato mayor o serrato anterior. Este músculo tiene la propiedad que en condiciones normales, cuando está en reposo, permite que la escápula se fije al tórax. Esa escápula que estaba libre ahí, cuando la vemos en una radiografía, o sea, simplemente unida al tórax por la clavícula, formando la cintura escapular, se mantiene fijada al tórax gracias a la contracción de este músculo. A la semicontracción o estado de semicontracción, o simplemente cuando hablamos de esto, hablamos del tono muscular. El tono muscular de este serrato mayor permite que la escápula se fije al tórax. ¿Ok? Entonces, uno de los elementos más importantes para que se dé la función de la articulación escapulohumeral. Esto con el trapecio son uno de los mayores estabilizadores. ¿Ok? Recuerden esto es importante desde el punto funcional. ¿Ok? En esta prueba diapositiva vemos cómo viene el nervio que va a inervar el punto motor este músculo, que es el nervio del torácico largo, simplemente nervio torácico largo o nervio del serrato mayor. Así se conoce, ¿ok?
Entonces rama, el plexo braquial, viene de la raíz anterior C5, C6, incluso C7, ¿bien? Viene descendiendo y se expone en la cara externa de este músculo. O sea, de modo que cuando se hacen cirugías de la región axilar, por ejemplo, lo que les decía, el paciente con cáncer que hace metástasis a los ganglios linfáticos de la axila, hay que hacer un vaciamiento de esos ganglios. Entonces, cuando uno está disecando eso, puede tranquilamente seccionar este nervio. Y al seccionar el nervio se pierde la función de este músculo, ¿ok? Que es mantener la escápula pegada al tórax. Entonces va a ocurrir un fenómeno que clínicamente se llama escápula alada. Es como si usted viene al paciente desde la espalda, sin camisa, por supuesto, sin ropa, van a ver cómo hay un relieve, cómo la escápula se escapó hacia la piel, de modo que parece un ala, el paciente tuviera un ala, pues ahí. Se llama escápula alada y se da por la lesión de este nervio torácico largo o nervio del serrato mayor. Ya usted está en capacidad de entender esto. Entonces, la integridad funcional entre la escápula y el tórax, dada por este músculo serrato mayor, se llama falsa articulación, una pseudoarticulación. El término pseudo significa falso, ¿verdad? Una pseudoarticulación, lo que se llama una cisarcosis. Es como si yo dijera que existe una articulación formada por músculo, ¿ok? En este caso, el serrato mayor. Entonces, esa cisarcosis la da la integración, o sea, el binomio nervio torácico largo, nervio serrato, y el músculo serrato mayor. De modo que si yo corto ese músculo de su origen, el paciente pierde el tono de este músculo y la escápula se separa del tórax. Entonces, para que el paciente pueda hacer un movimiento, por ejemplo, el movimiento de elevación, tiene que agarrar con el otro brazo y elevar el brazo desde la abducción, tiene que elevarla para poderlo subir. O sea, en este caso el paciente no se puede peinar, ¿ok? De ese lado. El movimiento de elevación es el movimiento ampliado de abducción o separación. Usted llega el hombro a 90 grados gracias al supraespinoso. Lo demás lo hace el deltoide, pero después que el supraespinoso lleva a 90 grados el brazo, ¿ok? De ahí para arriba actúa el deltoide para producir el movimiento de elevación. Cuando usted se va a peinar, requiere el movimiento de elevación. Si por alguna razón el paciente no tiene cómo no le funciona el serrato mayor, el paciente pues la escápula rota y esa rotación impide que se desencaje la cabeza del húmero con respecto a la glena. La única manera es que yo lo ayude, pues agarre el brazo yo mismo y lo eleve para que el paciente se pueda peinar, ¿ok? Entonces recuerden eso. El paciente con una lesión del nervio torácico largo, nervio serrato, no va a poder peinarse de ese lado. Imagínense ustedes, el paciente tenía un cáncer de mama, pobre señora, ¿verdad? Le quitan la mama por el cáncer, le hace un vaciamiento axilar y aparte no se va a poder peinar de ese lado. Pues imagínense lo grave de esto. Pues uno cuando está operando este tipo de cosas tiene mucho cuidado. Trata de identificar. Vemos hace rato, tenemos que saber que en el borde externo, o sea, en la cara externa de ese rato está bien expuesto este nervio, se puede lesionar tranquilamente. ¿Ok? Bien. Entonces, nervio torácico largo o nervio del serrato mayor. Entonces, acción, como les dije hace rato, mantener la escápula unida al tórax, y eso quiero que no se les olvide más en la vida. ¿Ok? Cisarcosis, ¿vieron el término? ¿Cómo se escribe? Cisarcosis con S, ¿ok? Cisarcosis, que es una pseudoarticulación. Articulación formada por músculo. Una pseudoarticulación, porque eso no entra dentro de la definición de articulación que ustedes ya vieron, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lesión del nervio torácico largo, ¿a qué conduce? ¿Quién no puede responder? ¿Cómo se llama la condición clínica? Escápula alada. Escápula alada, muy bien, vamos a ponerlo ahí. Escápula Ahí está. alada. Así como dice ahí, perfecto, ¿verdad? Ok, escápula alada, así es. Muy bien. Vamos a ver si tengo una diapositiva donde lo muestro ahí. Sí, ahí está, ¿ves? ¿Sí están viendo? ¿Sí están viendo esa foto? Paciente bien visto de la espalda. Vemos entonces hacia el lado derecho la parte, el esqueleto de la escápula y del tórax, y vemos en la parte derecha cómo se ajusta la escápula al tórax por el músculo serrato mayor. Y del lado izquierdo, vemos cómo, del lado izquierdo de la diapositiva me refiero, claro, como no está funcionando, como se lesionó el nervio, no hay tono muscular, entonces, claro, no tiene fuerza para mantenerla pegada al tórax y la escápula se separó del tórax. Es lo que están viendo, la expresión clínica que están viendo ahí de ese relieve
anormal que tiene el paciente del lado izquierdo, en este caso. ¿Sí se está viendo eso? Y ese paciente va a tener una inestabilidad increíble para los movimientos del hombro, ¿ok? Él no va a poder hacer los movimientos normales de elevación, que es imposible, pues. Eso quiero que lo entiendan. Se cuenta que ya vieron la articulación escapulohumeral, la leyeron, la entendieron, ahora vamos viendo todo, cómo funciona y qué músculos permite que funcione, ¿no? ¿Ok? Vamos a hablar de los músculos intrínsecos escapulohumerales. ¿Sí estamos claros hasta ahorita? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Sí nos estamos entendiendo? Ah, muchachos. Sí, excelente, doctor. Ok, vamos entonces. Bien. Entonces vamos a hablar de los músculos intrínsecos escapulohumerales. ¿Qué hora es, Paula? Ay, Dios mío, está rico. Bueno, a ver si me da chance de terminar aquí con los... Oye, va a estar largo, ¿no? Miren, muchachos. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí? Y continuamos mañana, ¿cómo a qué hora puede ser? A esta misma hora, a las 2:30 puede ser. Porque esto es largo, ¿oyeron? ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto, doctor, a su disposición. Sí, Lo que doctor. pasa es que a las Perfecto. 5 tengo que salir a caminar con la silla mía porque estoy en rehabilitación cardíaca. Entonces tengo que caminar. Entonces, mire, vamos a hacer una cosa. Bueno, hasta el momento hemos sido bien pausados. La idea es esta, que hayan entendido las cosas. No sé cuántos se conectaron hoy. ¿Se conectaría mucha gente? 29 participantes. Oye, qué triste. Qué lástima que sea No sé Son cómo muy al pocos. revés. gente. Sí, Qué como 40 increíble. personas, doctor. Ni porque era domingo. Increíble, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cosa. De todos modos, pues esta clase va a estar grabada, por supuesto. Va a terminar de grabarla, será esta semana. Pero yo quiero mañana continuar la clase con la intención de que ustedes, pues, vamos a continuar esto así, bien pausado, bien con calma, ¿ok? Para que vamos entendiéndonos y vayan cantando la idea y, bueno, vayan entendiendo la diapositiva, ¿ok? Aunque la diapositiva está muy explicada, estas diapositivas fueron rehechas otra vez, o sea, fue una reingeniería de todas ellas porque están hechas para clases magistrales. Yo interacciono directamente con los alumnos, ¿ves? Pero aquí tuve que modificarlas mucho, tuve que ponerle muchas cosas, mucha información teórica, que generalmente mis diapositivas son mucho menos cargadas, ¿ok? Pero la idea era pues que pudieran usarla el semestre pasado, el grupo que clase el semestre pasado, con la intención de que pues puedan estudiar por ahí, pues, ¿ok? Les sirvan de material de apoyo directo. Entonces ya sabes, mañana a las 2:30 otra vez, ¿está bien? Sí, excelente. Sí, perfecto. Bien, ok, muchachos. Bien. Buenas tardes.